bienvenidos a 24 minutos en la historia. Ve qué bonito, ¿verdad? Qué Bienvenidos bonito. a 24 minutos en la historia, un programa donde con mis queridos amigos recorremos la historia para que ustedes disfruten de estos paseos, de estos puebleando por la historia. Y le doy la bienvenida. María querida. Hola. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Hola, Fer? Ana, muy bien, ¿cómo estás? Ahora sí, no eres Rocío, eres Paola. Hola. ¿Cómo estás, querida Paola? Y tú siempre eres Álvaro, muy bien. Sigo siendo Bienvenido. Y sigue siendo el mismo. Dijo Juan Gabriel. Bueno, el día, sí, el día de hoy, sí, porque no es un día como hoy, el día de hoy es el Día Internacional de la Trabajadora Sexual. Yeah. O sea, ¿por qué el día de hoy? ¿Por qué el día de hoy? Porque en 1975, 150 trabajadoras sexuales tomaron la iglesia de Saint-Nizyr en Lyon, Francia, para protestar de los abusos que recibían de la policía. De violencia, de maltrato, encarcelamiento. Eran francesas entonces. Eran francesas. Y se quedaron en esta iglesia por 8 días, ¿no? La tomaron para protestar. Y entonces a partir de eso, este día quiere concientizar los derechos humanos a la trabajadora social. Sexual. Sexual, sí. Sí. Dije social. Sí, Perdón. las trabajadoras sociales también. Las trabajadoras sexuales son sociales. Son sociales, por supuesto. Los derechos humanos y... ay, se me fue la idea. Entonces, No, un poco es que son los derechos humanos y laborales, y laboral. porque es su trabajo, ¿sí? Entonces, ¿por qué protegemos los derechos de un policía, de un bombero, de un conductor de autobús o de metro, y no los de unas personas que prestan una actividad esencial para el funcionamiento de esta sociedad, Esencial. nos guste Esencial. reconocerlo o no? Porque las otras alternativas son peores. Sí. La ilegalidad Piensen. siempre es peor. No, la ilegalidad y otras cosas, como la violación, como las otras formas de abuso sexual que no requieren o que no involucran un intercambio económico, pero que lo son de facto. Que son Es que situaciones de es más abuso aún. Sí, ¿no? pero es que finalmente siempre ha tenido una crisis moral. Pues sí, ya es una... han tenido los inmorales que Bueno, se sienten muy pero- morales, ¿no? Porque es No, lo pero que sí hay una es. connotación moral que las afecta Exacto. finalmente Sí, por eso. y que Y son también marcadas. este y día lo que quiere señaladas. remarcar es como contra la discriminación, Por la cual supuesto. son, ¿no? No, Causas. y sí, la discriminación también, pero pensando, digo, toda discriminación es mala, pero la discriminación que te pone en desventaja, que lleva al crimen de odio, porque por ahí va, ¿eh? Y además, la proporción, y aquí además, esto lo empezaron trabajadoras sexuales mujeres, pero este es un movimiento mundial que ya incluye a todas las personas, hombres, mujeres o de la preferencia sexual que quieran, porque en este mundo, si hay alguien que quiere ser algo, hay alguien más que quiere ser algo con ese alguien, ¿ok? Y nadie es nadie para decirle a nadie, igual que nadie te puede decir si le pones o no aguacates a tus molletes, nadie es nadie para decirle a nadie qué hacer y cómo hacerlo. Lo que estamos aquí tratando es que los derechos humanos esenciales de Exacto. todos estén salvaguardados, que a nadie se le vea en desventaja, como en una situación humana inferior, solo por eso, porque en la historia, hemos de decir, ¿sí? Igual que como el arte, estas artes, ¿sí? Empezaron por la realeza, de la que quieran, faraónica, imperial, romana, siempre, y son una necesidad humana, ¿sí? Si alguien no está de acuerdo con eso, pues hay debates científicos al respecto, ¿no? Pero aquí lo que Y estamos del buscando aguacate contra en los el prejuicio, molletes. igual, Ese sí, del sí, aguacate en los molletes me gustó Ahí- mucho. ahí- Luego ahí- me explicas, sí, Alvarito, sí, cómo bien, va. ¿no? Bueno, Ujú. también es el Día Mundial del Superviviente de Cáncer. cáncer. Un saludo a todos aquellos que Ujú. son supervivientes de cáncer, de verdad. Qué enfermedad tan complicada, Son qué héroes dolor entre nosotros. y qué héroes entre nosotros, ¿no? Exactamente. Así. Entonces, ¿y por qué nace el Día Mundial hoy?
¿Hay algo en especial? No hay nada en ¿No? especial tampoco, Alguien lo- simplemente es esta porque- idea que tenemos. Reconocibilidad. Sí. No Disponibilidad. estamos en el signo de cáncer, por ejemplo. No, No, simplemente pero- era como darles visibilidad a todas estas personas que han luchado contra el cáncer Ujú. y que han sobrevivido, porque debemos recordar que eh, el medicamento que se usa contra el cáncer en realidad es un veneno contra el cuerpo, Sí, ¿no? sí, sí, Y entonces sí. es luchar contra el cáncer, pero también luchar contra el veneno que te están administrando para acabar con ese cáncer. Y que te provoca otras cosas. Y que te provoca ¿no? Que otras hay cosas, sí, consecuencias hay ya unas de por consecuencias vida. El gravísimas. día Yo que quiero desarrollemos. mandar un saludo, perdón que te interrumpo, un Dale, saludo te voy a muy dejar así, güey. especial a toda la gente que trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología. Ah, Cancerología. por cierto, sí. Héroes. Sí. Qué manera de entregar la vida. Todo parece indicar que vamos a desarrollar un manejo o cura para el cáncer por el lado de la ciencia informática y genética. Cuando lo logremos, en unos años, vamos a ver lo que hacíamos para tratar el cáncer en el siglo XX, Ujú. como ahora vemos las sangrías y las cosas que se hacían en la Edad Media para algunas enfermedades que, pues si sobrevivías al tratamiento y a la enfermedad, mis respetos, y Sí, aquí el problema, muchas de las personas que sí mm, quitan el cáncer, matan las células Ujú. cancerígenas, Pero matan a las buenas. matan a sin la persona. distinguir, Al claro. final, sí, el No hay esa tratamiento Es que el difícil. tratamiento no va dirigido o sea, sí, la idea es matar el cáncer, pero no es un tratamiento dirigido contra el cáncer. Ujú. Es un tratamiento en el que se matan muchas células, Sí, sí, además de distinguir las buenas de células, malas. ¿no? Sí. Buenas, malas, las que No están se en el distinguen. cuerpo, Ujú. ¿no? Pueden llegar a morirse, ¿no? Pero bueno. También es el Día Mundial de Lucha contra la miastenia gravis. Sí, esa es una enfermedad neuromuscular rara y autoinmune. Y bueno, afecta a personas de cualquier edad, pero es más común en mujeres jóvenes y en hombres de edad muy avanzada. Entonces, los síntomas, pues es visión doble, debilidad en el cuello, también afecta al habla. Digo, mi papá murió de esa enfermedad hace muchísimos años Y y se al les día caen los párpados, sí, ¿verdad? sí, a él se le cayó el párpado. Y él murió de eso hace años, ¿no? Ujú. En los 80s, principios 90s, y al día de hoy, pues todavía no hay una cura No, solo hay para esta como enfermedad. medicamentos que alivian los síntomas. Paliativos, ¿no? Paliativos, Pero totalmente. no- Y justamente hace que los músculos que controlamos, acuérdense Se que el atrofien. cuerpo está dividido en músculos que no controlamos, que hacen cosas involuntarias, En mi caso ¿no? son todos. como el corazón, los pulmones y demás, y aquellos que son voluntarios, como todos los de los brazos, piernas, los párpados, etcétera. Y justo afecta a estos músculos, ¿no? Los músculos voluntarios. Una pregunta, ahorita que estamos hablando de esto, a ver si no meto en problemas a todo el mundo. ¿El cáncer es una enfermedad autoinmune? No, el cáncer es... Cuando estábamos en la secundaria y en la prepa vimos reproducción celular, Sí. que es esto de la mitosis y la meiosis. Aquí lo que pasa con el cáncer es justamente que cuando se empiezan a dividir las células, hay como en la información genética hay hasta aquí te reproduces, ¿no? O Ujú. sea, te reproduces y ahí llegamos. Ujú. Que se acuerdan que había un ciclo, ¿no? En la Ujú. mitosis tenemos Sí, hay un el punto de fin de G0, proceso. G1 Ujú. y la S, que es la parte de reproducción de la célula. Hay un error genómico ahí. Y entonces en vez de que se detenga y la célula cumpla su ciclo, dice, no tengo que estar siempre en reproducción. Y puede empieza a pulular, iniciarse en pulular, cualquier pulular. momento. Puede iniciarse en cualquier momento, puede iniciarse en cualquier célula del cuerpo, por eso es que hay muchos tipos de cánceres, ¿no? Ujú. Porque puede iniciarse. Se sabe que hay productos como el benceno, productos químicos que provocan que este ciclo se rompa y empiece a hacer estas reproducciones en masa y se sabe que hay una El cuestión genética. asbesto. El asbesto, o sea, hay como varias cosas que sabemos que lo pueden provocar, pero las seguimos utilizando, ¿no? Por supuesto. Y bueno, pues es eso, ¿no? Es una reproducción incontrolable de ciertas células. Es que de del pronto cuerpo. pensé que podía ser algo muy similar a algo autoinmune. No. Perdón. No, una frase que digo a algunos amigos y amigas de la comunidad médica
me han medio regañado por andar diciendo esto porque es una Pues, ¿por qué lo super vas a decir? simplificación. Pero lo va a decir Te vuelven a para que regañar. Si no les gustó, hagan su programa. lo agarren a No, palos. en realidad es una frase de un médico inmunólogo, los que ven toda la cuestión de entre evolutiva y de embriología, un Embriólogo. embriólogo, dice, en el cuerpo, después de cierto momento, todo lo que sigue creciendo es cáncer. Y equivale también en lo social, para todas las cosas que crecen demasiado, sean gobiernos, corporaciones, ejércitos, después de lo que se necesitaba, todo lo que sigue creciendo es cáncer. Entonces, ¿no? lo que explicabas, la reproducción. Es la Sí. reproducción. No sabe cuándo detenerse, como las peores borracheras. Bueno, y hoy Bueno. también es el Día Internacional por los trastornos alimentarios. alimentarios. Sí, Tema exactamente. siglo XXI, ¿no? Es la enfermedad del siglo XXI. Son enfermedades graves que afectan tanto física como mentalmente, Ujú. ¿no? Incluyen problemas en la forma de pensar sobre la comida, la alimentación, el peso, la figura, la concepción, el ejercicio, ¿no? No se trata o sea, hay que tratarlos de manera eficaz, ¿no? Ujú. Y son trastornos que pueden ser un problema crónico y ahí llegar hasta la muerte, ¿no? Los más fuertes son anorexia, bulimia y el trastorno alimentario compulsivo, ¿no? Todos lo tienen, todos tienen como, pues, diferentes, como mechas que hacen que la gente lo sea. Lamentablemente, con todos estos programas de TikTok y de YouTube y demás, vuelve a tener porque hubo un momento que todas las revistas de moda y demás empezaron a decir, ok, los modelos no pueden ser estas personas famélicas, ¿no? Y empezaron a contrarrestar Tan Eran de los 90. Tan ¿no? famélicas eran que se morían. que se Sí. morían. Pusieron Sí. de moda las modelos Pues con decían- algodón con exacto. agua. Sí, pero regresó la carnita a las portadas de revistas. De revistas. digámoslos así, Exactamente. y la salud a la vida de las personas que... Mira, hay un libro muy bueno que les recomiendo y lo voy a poner aquí, no me acuerdo el autor, pero se llama Crazy Like Us, que habla de cómo Estados Unidos ha exportado sus manías, y de hecho el primer capítulo es la anorexia en Hong Kong, Ajá. y luego estudia Nace cómo ahorita está. sí es la misma conducta, pero se refleja de formas diferentes y además las causas no son las mismas. Porque en Hong Kong no hay el efecto o el fenómeno de popularidad y competencia que se da en Estados Unidos, que es el como estereotípico. Hay otros factores culturales que incluso tienen que ver con las hambrunas de la Segunda Guerra Mundial y después en la China de Mao, Ok. que llevan estas actitudes. Entonces, el punto sobre este día es resaltar la importancia de entender que estas no son manías de gusto, o sea, no es de capricho, sino que son cambios en la conducta que son importantes, que pueden efectivamente llevar a la muerte y que no son para estereotipar, una vez más, para discriminar. Y se extiende también a todo el extenso e intenso campo de las nuevas alergias. Dicen, oye, antes no éramos, por ejemplo, intolerantes a la lactosa. Pues es que no sabemos cuánta gente se la pasó yendo al baño y no le dijo a nadie durante toda su infancia y adolescencia, pero ahí les ponemos es el momento de salir de closet. Confiésenlo, porque sí. Pero bueno, es una entonces- moda que regresa, o sea, es un trastorno medio, sí tiene que ver con Que moda. había Ajá. mejor. Se había medio, no erradicado por Contenido. completo, pero sí contenido, ¿no? Y ahora Porque es hubo una lucha. enfermedad, y es una Y ahora es una de enfermedad TikTok. porque lo ven en TikTok, No, en redes y sociales. prepárense y aguas, y saben que yo creo que vamos a acabar haciendo algún programa o serie de vacunas contra la inteligencia artificial, a la que saludo y le deseo la muerte. Porque esa es la otra. Sí. Viene la generación de imágenes imposibles, de cuerpos imposibles. Entonces, si se han muerto niñas y niños, porque también, o personas, por estar tratando de llegar a un ideal humano muy difícil, ¿no? Pero que sigue siendo humano. Ahora imagínate si tu ideal es una imagen con la que estás obsesionado, obsesionada,
porque lo viste por allí y es una imagen de inteligencia artificial que es simple y sencilla. Imposible. Como la Barbie, biológicamente imposible. ¿no? Que es físicamente imposible, ¿no? Claro. ¿Hola qué? La Barbie es físicamente la Barbie. imposible. Sí. Bueno. Esos talones y esos pies. No, No, no de existe, hecho, no hay manera. Pero bueno, Si tuvieras una Barbie de veras así, real size, moviéndose, el efecto real sería terrorífico. terrorífico, Claro. porque además no tiene Spaceballs. ningún grado de belleza, es un Sí, no, muñeco no. interesante. Sí. Pero bueno, entremos un poco a las poco a las efemérides, porque si no nos vamos a quedar En los días. En los días. Bueno, pues en 1537 en Roma, el Papa Paulo III publica la Bula Sublimis Deus, donde decreta que los indígenas americanos son seres humanos verdaderos, dotados Bueno. de alma. A ver, nos, esa era la nos ven que nos reímos Sí, porque cuando dije, exactamente. Sí. qué bárbaro. Pero es lo que estaba Exactamente. comentando con Fer. O sea, Ajá. en el contexto de esa época, Ajá. o sea, llegan franceses, llegan ingleses, ellos no se cuestionan esto, Ujú. a diferencia de los españoles que sí se lo Ujú. cuestionan, Sí. se lo dicen al Papa, el Papa dice, por supuesto que sí, y más allá de que tienen alma y que son Ujú. personas, entonces hay que dejarlos que sean libres, Ujú. no debemos de someterlos a una esclavitud, y bueno, para Y el deben Papa... ser cristianizados. Claro, Bueno, es bien claro. importante poder Hay que- y hay evangelizar. que Si tienen decir- alma, hay que rescatarlos. Exacto. Hay que Sí, decir en su que, contexto, sí. o sea, en esta época, 1500 y tantos, ya las personas africanas, bueno, de África, Ujú. que son de color negro, Ujú. habían sido decretadas como personas sin alma. Eso tiene que ver con qué Pero ¿quién les decretó sin alma? O sea, es que, a ver, tiene que ver con comercio, evidentemente, porque Sí, así claro. tenían mano de obra barata, porque los esclavizaron. Pero dos, ¿por qué a los indígenas sí les dicen que tienen alma? Porque No, tenían un culto religión. religioso muy fuerte. Ujú. Y entonces, si tenían un culto religioso muy fuerte, Aparte significa, Pero también ¿no? por la risa, tiene ¿no? idiosincrasia, también bueno, pero también, o sea, en por este los sentido, factores de humanidad. los africanos también se ríen, Se o sea, Sí, pero nadie sabía de qué. pero tiene que ver con o sea, con que tienen dioses, ¿no? Ajá. Y entonces Los africanos también. esta cuestión de tener dioses Y yuyuco. hace que puedan ser cristianizados Ujú. y que además se les conceda el hecho de que tengan alma. Y es muy importante porque entonces no son esclavizados su sentido de venta y compra. Sí, Tienen o sí. tenemos otros problemas de esclavitud en Pero México, no en- pero no en ese sentido de venta y compra Aunque de no indígenas. aunque Y es no liberan la parte- esclavitud. no, pero es Pues- parte, perdón que te interrumpa, lo que No, dice Ana, el dominico Fray Julián Garcés le escribe esta carta al Papa Pablo III Ujú. y parte de su argumento es ese, dice, es que a ver, los españoles antes de que conocieran a Cristo eran paganos. Entonces hace esa analogía o esa similitud con los indios en América. Ujú. Exactamente. Sí. Bueno, pues gracias al Papa por decretar que tenemos Bueno. alma. Que tenemos alma. Bueno. Por lo que nos toca. A ver, nos quedan 3 minutos. Vamos a hablar de un hecho importante. ¿Quién no ha pasado en un momento de necesidad por el Monte de Piedad? Sí, Yo ahí dejé un Yamaha DX7 para irme a Europa alguna vez. En 1774, en la actual Ciudad de México, el español Pedro Romero de Terreros funda el Nacional Monte de Piedad, institución que sigue Ujú. todavía Operando. operando al día, bajo el nombre de Sacro Real del Monte de Piedad de Ánimas, Ujú. que significó la solución de los problemas económicos de los residentes de la Nueva España. Sí. ¿Sí? De hecho, estuvo en Real del Monte en Hidalgo Ajá. y de ahí viene también esta idea del nombre y ahí Romero de Terreros Vayan a Real del comienza. Monte, está precioso. Real Sí, del sí, Monte sí. es Real hermoso. del Monte. Sí, sí, pero Sí. precisamente como ahí estaban todas las minas de estos mineros, ahí empieza esta idea de la casa de empeño. Yo pensé que vayan al Monte de Piedad. Yo me pregunto qué habrán- No, 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 aquí no vamos a hacer publicidad. Bueno, ¿Qué en el año fue? ¿Qué año fue? 1774. ¿Qué habrán 18. llevado a empeñar? Pues los en ese relojes. entonces? Bueno. Los relojes estos La de carreta. de herramientas. La carreta con caballo, ¿no? Es En vez del imposible. caballo. Pues los caballos, sí, Sí. claro. Herramientas, sí. Herramientas. Pero es increíble todo lo que Muebles. se ha llevado al Monte de Piedad en algún momento y que se ha Seguramente visto. tiene unos registros muy interesantes. Muy de- interesantes. Yo creo que muy se ha quedado con interesantes. más anillos de bodas que muchas novias. No, Ah, claro. fíjate que una de las ideas es no se quedan con ellos.
Sí, regresando. salen siempre a A la A la venta. venta. a la venta, tienen un nombre y es muy Sí, interesante. remate. A remate. Ujú. Entonces no pueden estar más de un determinado tiempo. No es para atesorar cosas de ahora tengo todo esto, sino salen a la Ujú. venta. Sí, claro, Me hay acabo- cosas me que acabo se de quedan. acordar que alguna vez trabajé para el Monte Piedad. Les hacía Como las tasador. instalaciones, no, el rack de sistemas De audio. de una unidad. Sí. Qué loco. ¿Cómo estamos de tiempo? Ah, perdón, estaba viendo si encontraba ya. Vámonos Ya, a- bueno, a- pues me dicen que nos tenemos que ir a corte. Vayan por un café, no nos olviden. Ahorita regresamos con cosas muy interesantes sobre los cometas. Los cometas. Los cometas, y entonces ahorita lo vemos. Vaya por un café que nosotros haremos lo propio. Bienvenidos nuevamente con nosotros. Como les habíamos prometido, sí, íbamos a hablar que en 1858 en Italia, Giovanni Battista Donati descubre el cometa El cometa Donati. Donati, también denominado 1858-6. Esos Todos nombres, los cometas todos tienen los nombres. nombres tienen unos nombres. Exacto. muy- Pero conocido vulgarmente como el cometa Donati. Donati. ¿Es No tan es- importante como el Halley o demás? No, porque el Halley es un cometa periódico. Sí, Sí, periódico. periódico. Sí. Y este no es un cometa, o sea, no sabemos cuándo puede volver a pasar, pero lo que es importante de este cometa es el que es el primer cometa fotografiado. Voy a ver si encuentro tengo una imagen, pero no es una pintura, no una fotografía, para ver si le encontramos una fotografía del Una cometa. fotografía. Y hace una semana hablamos del gran cometa, Sí. que se vio porque era muy luminoso. Este también es muy luminoso. Entonces también por eso fue como muy ¿Y cómo lo importante. identificamos si puede pasar? Aún no sabemos. No tengo mucha idea de cómo se volvería a identificar. Supongo que nos avisarían que volvería el cometa Donati. Sí, ¿Sabes? pero Que no sé cómo identifican a los cometas que no son identifican, periódicos. ¿Sabes no? si son este o es este? ¿Sabes? O sea, por Bueno, los periódicos sí, por la en día- trayectoria. sí, hoy en día además ya tenemos muchas más formas Bueno, de sí. observación Sí. de cometas que nos permiten saber su composición. Entonces todos los cometas tienen una huella química inequívoca y sí. O sea, no hay uno igual Igual a al otro, otro. porque dependen de la conformación de su masa, de lo que genera, dependen de la velocidad y cercanía a su estrella, dependen de muchas cosas. No sé yo realmente qué tantos datos se hayan captado de este cometa Cometa. originalmente, pero la otra cuestión está en los cálculos gravitacionales. Porque sí, si sabemos lo suficiente de cómo, ahora sí que cómo y por dónde llegó sí podemos tener una idea de cómo y por dónde podría volver a llegar. Sí, dependiendo de si tiene o no una órbita y si esta es cíclica y periódica con nuestra estrella, porque también hay cometas que andan haciendo ochos entre sistemas de estrellas y otros que nomás pasaron, como ciertos amigos que mandé saludar hoy. Yo no sé ni cómo llegar a mi casa muchas veces, Sí. sí, y voy a saber si este cometa es tal o es cual. Me Sí. parece No maravilloso sabes ni de todo dónde eso. Bueno, viene el tercero. este tiene una característica que ¿Qué es que es? tiene dos colas de iones, o sea, tiene la cola principal y luego Bifurcada. tiene dos colas de iones más pequeñas. Fíjate, ¿ves? Ahí está, ya sabemos, ya lo conocemos, ya lo vamos a reconocer cuando regrese. Pero Ah, bueno, sí, bueno, quién sí. sabe cuándo Si nos regrese. si nos avisan cuando regrese, estaremos al pendiente. Se llama Donati, cuando muchas personas lo vieron, solamente se puede decidir. Ah, claro, por supuesto. Porque él bueno, era Ahora astrónomo. sí que lo Él vio. identificó las dos Él cosas. lo vio primero. Punto. Punto. Y 21 años después, en Gran Bretaña, en 1896, el italiano Guglielmo Marconi patenta la radio. ¿Por qué? Son de estas cosas que no entiendo. Era italiano, pero la patenta en Gran Bretaña. No, Porque en Italia tiene no su lo pelaron. explicación, exacto, porque no tuvo éxito. En Italia no le creyeron que Como muchos. pudieras funcionar este medio de comunicación de manera inalámbrica. Bueno, Entonces se va a Reino Unido y él Ujú. empieza a hacer pruebas con su familia que vive en Londres.
a tener comunicación con ellos. Si hay algo que en la vida es una ley de consecuencias inesperadas, es la radio, a diferencia de el radio. Porque aquí efectivamente, aquí la cuestión es que ya había telegrafía. Ya estaba funcionando y ya estaba haciéndose una Pero era revolución en esto. alámbrica. Exacto, pero en Italia decían, bueno, ¿qué necesidad si ya tenemos esto? Porque lo veían como medio de comunicación. Curiosamente, el mismo Marconi no lo vio como medio de difusión, porque la radio se transmite hacia todas partes. Claro que se puede concentrar. Pero bueno, por algo tenía que empezar. No, sí, pero el punto es este, que lo interesante es esto, que ellos estaban muy centrados, muy en el cable, pues muy en el canalito de Sí. aquí se trata de comunicar a una persona con otro, igual a Graham Bell y el teléfono, que por ahí viene otra efeméride de eso. Entonces estaban pensando de uno a uno, pero radio es de uno a miles o a millones. Entonces eso es lo fabuloso de la radio y la magia de la radio, lo estamos platicando hace rato. Un gran saludo a toda la inmensa comunidad cada vez más grande del radio al podcast, a todos los que viven de su voz y de su historia y de sus historias, un gran saludo. La radio es mágica porque puedes tener una buena idea en la mañana, producirla en el día y tenerla realizada en la noche, a diferencia de todas otras cosas que hacemos que no, que requieren más trabajo, incluso la prensa, y por eso la radio es el reino de las mentes rápidas, vamos a decir. El radio tiene inmediatez. Ahora, Marconi tenía 23 años, ¿eh? Oh. Entonces también, Oh. pues, Sí, si no lo tomaban en serio. Y fíjate que me brinqué precisamente en lo que estaba platicando El ahorita Graham Bell, Álvaro, ¿no? Ujú. Graham Bell, sí, el inventor escocés Alejandro Graham Bell inventa un micrófono de membrana para su teléfono, que parece que ya se podía oír un poco Un más, poco más. porque si no era nada más. Es que Tenía una estática bestial. antes ¿no? de eso eran cápsulas de grafeno, que es como carbono activado. Y sí, daban un sonido literal polvoriento. Por eso si tú oyes las primeras transmisiones de radio parece más estática que voz. En cambio, la membrana, que es algo pues más físicamente parecido a nuestras cuerdas vocales, refleja con más fidelidad el sonido sonido. que sale de nuestra boca y por eso podía captarlo de forma mejor. Y ahí empieza el inicio de la microfonía. Por cierto, los invito a un muy buen programa que se llama Macrofonía, que es Revirtiendo el Proceso, donde hablamos de música. Ahora, algo muy interesante es que los micrófonos antiguos de hace algunos años, que se pusieron de moda porque además son muy bellos, son grandes y demás, no estos pequeñines o estos que usamos, lavaliers, que son tan pequeños, lograban captar mejor la voz o el Ciertos sonido. bajos, sí. ¿No? Que era increíble, ¿no? Que es lo mismo que cuando hacen ahora grabaciones sobre, reproducen grabaciones de acetatos que tenían unos determinados sonidos, calidades, ondas, algo muy sofisticado, ¿no? Que luego hemos su ido momento. perdiendo y ahora estamos volviendo a regresar Sí. a apreciarlo, ¿no? Al high-end. El high-end, que eran las bocinas que valían una fortuna. Este es high-end. Quiero llegar al 67, es que no me hagan hablar. Bueno, un día como hoy, en 1908, en España, se prohíbe la actuación de mujeres en la lidia de toros. y se prohíbe en 1908 porque desde el siglo XVII y desde el siglo XVIII ya habían mujeres toreras, ¿no? Ujú. Que enfrentaban estas normas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué en 1908 lo prohíben? Porque pues dicen que, vamos, que no debe ser un arte que lleve a cabo mujeres porque es algo muy peligroso, es algo muy rudo para ellas. Y entonces hay dos visiones, ¿no? Aquellos que están de acuerdo, porque es peligroso y hay que protegerlas, tiene que haber esta sobreprotección, pero también están aquellos que dicen, no, es una manera de controlarlas socialmente, ¿no? O sea, ellas no deben de entrar a algo que debe Te ser voy a controlar considerado, socialmente. que debe ser Vete a torear. que debe ser considerado para hombres, ¿no? Ok. Entonces, bueno, nada más por mencionar, por ejemplo, en México, estuvo la charrita mexicana, conocida como María Aguirre, estuvo María Teresa Aguirre, Alonso. Charlotte. En España, en el siglo XVII, en 1654, toreó María de los Ángeles Hernández Gómez. Y bueno, vamos, sí ha habido varias mujeres toreras
Y de- rejoneadoras. y rejoneadoras en los Sí. últimos tiempos. Aquí en México hubo una peruana, de origen peruano, que se llamó Conchita Cintrón, Sí, claro. que era una belleza. Además era una mujer bellísima, elegantísima, salió en películas, fue una rompecorazones, fue una mujer maravillosa. Nos la rompieron Conchita. estas normas rompieron las sociales, fueron normas. valientes y sí, muy bien. Y a la fecha están toreando. Ahora hay un Sí, boom sí, sí. de nueve. Bueno, Lo que la pasa es que tauromaquia ya tiende a desaparecer bueno, Va para a mí desaparecer. es muy triste, pero pues sí es algo que tiende ya a desaparecer. Sí, es una salvajada que, Es que de debe esas de- cosas que la generación de nuestros nietos va a decir, ¿de veras hacen ustedes Hacían esto? esto. ¿Por No, qué? pero yo creo que ¿Pero ahí, por qué? ahí es ¿Pero cuestión, por qué? bueno, es cuestión de gustos, ¿no? Yo no hay lo una, veo- hay una gran, Yo sí o lo sea, veo como se una- sigue Más bien es peleando, una ¿no? cuestión más de ideología. Sí, sí, que A ver, nos queda un minuto, vamos a hablar rápidamente de la masacre de Novocharkassk en 1962 contra manifestantes desarmados en la Unión Soviética y ya en 1962. Es muy fácil agarrarlo a bofetadas contra Ajá, los exacto. manifestantes, ¿verdad? Pues sí. Aparte bajo un argumento comunista, ¿no? O sea, porque son 2 días de huelga en donde los trabajadores dicen, a ver, nos bajan el salario y Ujú. así, literal, el precio de la carne sube 1/3 y la mantequilla un 25%. Entonces, la KGB dijo, hasta aquí llegaron, les meten también al ejército y acaban con ellos. Bueno, pues esto es un poco peor que la KGB, porque el tiempo es nuestro peor, sí, Enemigo. es nuestro peor enemigo. Pero bueno, volvemos después. ¿No? Ya no. Ya se acabó, no, ya. Perdónenme. Estamos tan a gusto que ya Estamos creíste que muy seguía una contentos. segunda Nos parte. vemos mañana para continuar. Me despido, María. Muchas gracias, Anita. Gracias. Muchas gracias, Paola. Gracias, Y Olé, Nando. sí. Y tú, Y Olé. querido El Álvaro. año Y que Olé. entra les Y Olé. platico de cuando salió el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles. Perfecto. Pero el año que entra. Listo, ya estamos. Nos brincamos el Sgt. Pepper. No, y ya no llegamos a la llegaste. radio de Mexicali, que era lo que...